Hoy, hermano, no voy a tocar un texto específicamente para iniciar el sermón de esta tarde. Hoy yo quiero hablarle de la palabra de Dios. Y yo hoy le quiero mencionar al menos 7 símbolos o metáforas o analogías de la palabra de Dios. De distintas maneras, la palabra de Dios es mencionada y es comparada con cosas que usted y yo conocemos. Y yo hoy quiero, hermano, con la ayuda del Señor, hablarle al menos de 7 analogías o símbolos que la palabra dice que es ella misma. La primera se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 4. Versículos 12 y 13. Dice el escritor de Hebreos: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuentas. El primer símbolo que vemos de la palabra de Dios es que es una espada. Y dice el escritor que es una espada de 2 filos. Usted y yo sabemos cuál era el propósito de una espada. ¿Para qué se hacía una espada? Lógicamente es un instrumento de defensa y de ataque, ¿sí? Cuando alguien va a usar una espada, no la va a usar con el fin de hacerle un cariño. Una espada fue fabricada para penetrar en un cuerpo, ¿sí? Los soldados romanos, las espadas que fabricaban, que usaban sus soldados, eran espadas cortas, no eran espadas muy largas, pero eran espadas que tenían filos por ambos lados o por ambos cantos, para que al momento de entrar la espada desgarrara de los 2 extremos a aquella persona y dañara en lo más posible órganos internos en aquella persona en la cual la espada era penetrada. El escritor de Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y más cortante. ¿Qué significa más cortante? Que toda espada de 2 filos, que va a ser un daño mayor que el que pueda llegar a ser una espada con esas cualidades. Y mire, vamos a analizar lo primero que dice el escritor al respecto de la palabra de Dios. Dice que es viva. Si dice que la palabra de Dios es viva, significa que en el tiempo que se escribió y en el tiempo que hoy la estamos leyendo, esa palabra sigue siendo una palabra viviente. Por así decirlo, es un organismo vivo. Entonces, todo aquello que es vivo produce algo, ¿sí? Todo organismo vivo tiene una función. Se mueve, habla, se hace cosas, porque es algo vivo. La palabra de Dios es así, de esta manera, está viva. Cuando el escritor de Hebreos ahí mismo
hace una referencia al Salmo 95 en el capítulo 3 y versículo 7, cuando se refiere a que la palabra habla o ha hablado algo, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y entonces da la referencia al Salmo 95. Y fíjese bien, está hablando en un tiempo presente. El Espíritu Santo habla actualmente por la palabra. Por eso el escritor dice, el Espíritu Santo dice, no dijo, el Espíritu Santo dijo en el tiempo del rey David, en el tiempo de los salmos. No, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, está hablando hoy y siempre. ¿Por qué razón? Porque está viva, tiene vitalidad. La palabra que se dijo hace 2000 años tiene el mismo efecto el día de hoy. La palabra que se habló en el principio de la creación, cuando Dios dijo, hagamos pues, tiene el mismo efecto hasta el día de hoy. Esa palabra con poder para crear hasta hoy tiene el mismo poder. Enseguida dice, es viva y es eficaz. ¿Qué significa esto que es eficaz? Que para el propósito que fue hecho, se va a realizar. Cuando alguien hacía una espada, ¿la hacía con qué? Con el fin de que fuera eficaz para matar al enemigo, para dañar al enemigo. La eficacia de una espada se veía en el daño que hacía. Por eso los hombres trataban de hacer armas lo más letales posible, demostrar su eficacia. La Biblia demuestra su eficacia en el momento, hermano, que la palabra de Dios es expuesta. Por eso Cristo dice en San Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Y qué más? Son las que dan testimonio de mí, no son las que dieron, son las que siguen dando testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso es que esta espada está viva. Y con el fin con el cual esta espada fue creada, lo dice. ¿Qué hace? Penetra. El propósito de la palabra de Dios es penetrar. El propósito de la palabra de Dios no es que se quede solamente en los oídos del hombre o en el cerebro del hombre, en la mente del hombre. La palabra de Dios va más allá del intelecto humano. Por eso el escritor declara y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si hay algo que está oculto a todos nosotros, es los pensamientos que yo tengo y lo que tengo guardado en mi corazón. Nadie los puede leer, nadie los puede ver, pero la palabra, por cuanto tiene poder de penetrar, los deja expuestos. Por eso cuando eres expuesto a la palabra, cuando la espada ha penetrado, ¿qué hace? Saca a ver lo que tienes en tu corazón. Te muestra cuáles son las intenciones de tu corazón, te muestra la condición de tu corazón. Porque la palabra empieza a penetrar y empieza a hablar y empieza a decir y a señalar la condición en la que nos encontramos. La palabra expone la condición en la cual el hombre se encuentra. La palabra expone cuáles son los pensamientos que el hombre tiene. Y usted sabe que la Biblia dice que el pensamiento del hombre es de continuo
al mal. Por eso cuando la palabra llega, hermano, la palabra hiere, lastima la conciencia. Por eso es que cuando la palabra es expuesta y es escuchada a veces por primera vez, algunos dicen, ¿cómo es que él supo? ¿Por qué el predicador sabe que yo estoy en esa situación? ¿Alguien le dijo? ¿Alguien le habló de mí? No, la palabra ha penetrado y la palabra ha entrado a lo más profundo del ser. El alma pecadora es incomodada por el mensaje de la palabra. Al alma no le gusta que le digan que sus intenciones son pecaminosas, que su actuar está mal delante de Dios. El alma no quiere oír eso. Por eso es que el hombre a veces sale herido, lastimado por la exposición de la palabra, porque la palabra penetró a lo más profundo. No se quedó en los huesos, no se quedó en los órganos, se fue hasta el espíritu y hasta el alma. Pero cuando la palabra penetra de esa manera, el hombre tiene oportunidad de que esa herida se vuelva una herida para vida y para vida eterna. Esa penetración de esa espada puede ser para su bien, porque nunca tal vez el hombre ha sido confrontado con su realidad como lo hace la palabra de Dios. Hay hombres que pueden tal vez sentirse que ellos no hacen mal a nadie, que ellos no necesitan nada. Un hombre como Nicodemo, un principal entre los fariseos, cuando va con Cristo, Cristo le da la palabra y penetra al centro de su necesidad. Necesitas nacer de nuevo. Siempre que el hombre es expuesto a la palabra, lo primero que la palabra le traerá es: necesitas nacer de nuevo. Necesitas perdón de pecados, necesitas justificación, necesitas un Salvador, necesitas un Redentor. Una espada no es para jugar, hermanos. Nadie le da a un hijo una espada para que juegue. Una espada fue creada con un propósito y Dios nos dio su palabra con un propósito. Enseguida dice el escritor, una vez de que la palabra, hermano, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón son puestas en evidencia, dice versículo 13, y ese y está conectando un versículo con el otro, ¿sí? Ese y está diciendo que una vez que la palabra ha hecho su labor, una vez que la palabra ha penetrado, dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Nada está oculto a los ojos de Dios. Mire, no podemos, hermano, creer que un día engañamos a Dios. Todo será manifiesto por la palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo está tu condición? Deja que la espada penetre. ¿Quieres saber cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás espiritualmente delante de Dios? Deja que la espada penetre. Y si sientes que hace mucho daño es porque tal vez está entrando en esas áreas en las cuales tú tenías muy guardadas en tu corazón. Porque no hay cosa que la palabra no revele. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas.
Mire, esta palabra desnudas es la palabra que nosotros conocemos para gimnasia, para gimnasio. ¿Sí? Los antiguos, los griegos, cuando iban a hacer ejercicio, iban al gimnasio. Esa palabra significa, es lo que significa desnudo, es la palabra gimnasio. Para poder desarrollar con libertad los ejercicios, lo que iban a hacer, lo hacían desnudos. Que no les estorbara nada. Si yo estiro esto aquí, ¿sí? Entonces, los hombres iban al gimnasio y se desnudaban para libremente ejercitarse. ¿Qué quiere decir, hermano? Que ante Dios todo está expuesto. No hay nada que podamos ocultar a Dios. Todas las cosas, una vez que la palabra penetra, quedan expuestas delante de Dios como desnudas. Y no solo desnudas, dice, y abiertas a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuentas. La palabra abiertas es la palabra traquelizo, que donde se deriva la palabra traqueotomía. Es una incisión que se hace en el cuello. El escritor está diciendo, todo está abierto como cuando abres el cuello. La palabra de Dios no deja nada oculto en nuestras vidas. Cada vez que se toma un púlpito, el predicador tiene que estar dispuesto a desenfundar la espada. Cada vez que se predica la palabra, la espada tiene que venir bien afilada. El predicador se tiene que preparar, tiene que afilar la espada. Todo hombre que sale a la batalla, lo primero que tenía que hacer era checar si su espada tenía un filo suficiente. La palabra no va a encubrir nada. La palabra va a desnudar todo, va a abrir todo delante de Dios. Decía un predicador, no venimos con un kitips, con un cotonete, a picarle, a hacerle cosquillas, no. No, el predicador tiene que estar dispuesto siempre a hablar la palabra de verdad. La segunda metáfora de la palabra es que la espada es un espejo que revela. Santiago 1:23. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Qué significa esto? Cuando tú vas a un espejo, ¿a quién ves? A ti mismo. Entonces la Biblia, hermano, la palabra de Dios, te da conocimiento de quién eres tú. Cuando tú vas al espejo, no vas a ver a otra persona que a ti. Cuando tú te expones a la palabra de Dios, la palabra de Dios no le va a estar hablando a otro sino a ti. A veces cuando oímos que predican la palabra de Dios, pensamos siempre en nuestra hermana o nuestro hermano de al lado, de enfrente, de atrás. O pensamos en el hermano que no vino. Ay, ¿cómo no vino fulano? Esta palabra es para ella, no. En el espejo que se está poniendo delante de ti es para que sea vista tu imagen. Para que sepas, para que conozcas quién eres tú realmente. El espejo revela verdaderamente quién soy. Cuando en la mañana usted se levanta y se ve en el espejo, se ve quién es realmente usted.
Pero ¿qué hacemos? Pues nos damos una lisadita, ¿sí? Unos usan pupilentes de color, unos se ponen los dientes, hay quienes tienen que usar una peluca, unos pues una faja, otros, cosas así, ¿no? Pero ¿qué pasa, hermano? La realidad es que cuando tú te ves en el espejo te dice quién eres realmente. La palabra de Dios te dice qué carácter tienes. La palabra de Dios te dice qué costumbres tienes, si son pecaminosas o son cosas buenas que tú haces. La palabra de Dios te va a revelar si tus costumbres, tu forma de hablar, tu forma de pensar es correcta o no es correcta. El espejo tiene que estar colgado siempre en nuestra casa antes de salir. Tenemos que dar una vista a ese espejo. Por eso es que los judíos en los marcos de las puertas escribían textos de la palabra, porque Dios les dijo, y las escribirás en las casas, en los marcos, en tus puertas, para que antes de salir le des una vistita al espejo y veas quién es el que va a la calle y puedas ver si vas con algún defecto para que lo corrijas. La palabra de Dios hace un inventario de quién somos realmente. La palabra de Dios es la que señala y nos dice qué cosas tengo y qué cosas carezco. Por eso es importante que usted y yo siempre nos paremos delante de este espejo. Una vez que ha terminado su día, párese en el espejo de la palabra de Dios. Y haga un recuento de las cosas que hizo y de las cosas que habló y de las intenciones que traía en su corazón. Haga un inventario para que la palabra de Dios lo juzgue. Qué importante es, hermano, que continuamente usted y yo estemos expuestos a la palabra del Señor Jesús. Número 3, Primera de Pedro 1:23. La palabra de Dios es como una semilla, pero como una semilla incorruptible. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mire, usted y yo tenemos que renacer. No hay manera de entrar en el reino de los cielos si no nace de nuevo. Jesús fue muy claro. Nicodemo, que le pregunta, ¿qué necesito para entrar en el reino de los cielos? Nacer de nuevo. El apóstol Pedro dice que siendo nosotros renacidos, dice, y luego da una negativa, no de una simiente, no de una semilla corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es una semilla pura que produce. La palabra de Dios es una semilla que va a traer un fruto. Y por tanto, como es una semilla incorruptible, el fruto que va a dar, ¿cómo va a ser? Un fruto incorruptible. La palabra de Dios, hermano, es la que nos hace renacer. Siendo renacidos, no de una semilla corrupta, sino de una semilla que jamás puede ser corrompida, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca podrá corromperse. Todo lo que dice, eso será. Todo lo que dice ser, eso es. Todo lo que dice que Dios es, eso es.
Si la palabra de Dios dice que Dios no miente, es que Dios no miente. Si la palabra de Dios dice que Dios es eterno, es que Dios es eterno. Si la palabra de Dios dice que Dios es justo, es que Dios es justo. Si la palabra de Dios dice que hay un solo camino para llegar a Él, es que hay un solo camino. Y no podemos buscar otro camino, no podemos buscar atajos. Tenemos que ir al camino que la palabra de Dios ha dicho, porque es la verdad. Jesús, cuando ora por sus discípulos, le dice al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Y qué es la verdad? No es sino una expresión de pureza. Número 4, capítulo 2, ahí mismo en Primera de Pedro. Versículo 2. Dice el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead. La palabra de Dios es una leche espiritual. Y mire, el apóstol Pedro te dice y te manda: desea. Deséalo, pero no lo desees como desear cualquier cosa de este mundo. Desea la palabra no como deseas tal vez un carro nuevo o unos zapatos nuevos. Desea la palabra no como deseas una casa o una esposa o un platillo suculento. No. Te dice que la desees como algo de vital importancia para tu vida, que si no la tienes, no vas a poder vivir. Por eso dice: desead como niños. Y fíjense en qué clase de niño: recién nacidos, la leche espiritual. Cuando un niño llora, hermano, su llanto no es otra cosa que un reflejo de su deseo. Cuando el niño llora, ¿qué quiere? Su alimento. Y si no lo alimenta, empieza a llorar más fuerte. Su deseo se intensifica más porque su estomaguito le está pidiendo. Y ese estímulo que el niño recibe, la única manera en que él lo puede externar es llorando. Y entre más se tarda en ser suplida su necesidad, el niño más grita y se enoja y hace berrinche. Y nos da risa, decimos: mira, está haciendo berrinche porque no le dan de comer, ve lo que enojado está, hasta está morado del coraje que trae. Ese debiera ser nuestro deseo por la palabra de Dios. Y si nos vamos un poquito más allá, ese debería de ser nuestro celo por la palabra de Dios. El niño, hermano, tal vez no tiene conciencia de lo vital que es para él la leche. Él simplemente quiere que se satisfaga su necesidad. Pero usted y yo sabemos que esa leche al niño, ¿para qué le va a servir? Bueno, pues al niño lo va a nutrir, le va a crear anticuerpos. Por eso el niño tiene que ser alimentado por su madre, porque la madre le va a pasar de los anticuerpos para que el niño tenga defensas. Si no, ¿cómo podremos vencer las acechanzas del diablo si no conocemos la palabra de Dios? El propósito de la palabra de Dios es para que nosotros crezcamos. Dice: para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué quiere decir esto, crecer para salvación? ¿A qué se está refiriendo, hermano? Se está refiriendo a una vida de santificación.
Crecer para salvación es una vida de santificación continua, porque es nuestra santificación la que nos va a llevar al cielo. Sin santidad nadie verá al Señor. Crecer en salvación es crecer en santificación. Entonces, mi deseo por la palabra de Dios, ¿a qué me lleva? Uno, a crecer. Segundo, a tener fortaleza. ¿Qué hizo Cristo cuando fue tentado, hermano? Reprendió al maligno con la palabra de Dios. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que saber, ¿para qué me debo de esforzar en leer la Biblia? ¿Para qué me debo de esforzar por alimentarme todos los días de la palabra de Dios? Para crecer y para de esta manera yo tener defensas contra las acechanzas del maligno. Dice el salmista en el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Se fija? Dice el salmista en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. El mejor lugar para la palabra de Dios no es un librero, es el corazón. Porque entonces, hermano, se está realizando la función por la cual Dios nos la otorgó. Dios nos otorgó su palabra para vivir en santidad, para que su palabra nos dirija, nos nutra, nos lleve, nos guíe a una vida de santidad. Por eso es que yo la tengo que atesorar, por eso es que yo la tengo que guardar. Miren, una vez estaba viendo yo un programa, un documental sobre la Biblia, y en el tiempo, sobre el año, no sé, 1600, 1700, había un grupo de creyentes, hermano, que por la persecución ellos se fueron a vivir a los bosques, ¿sí? Creo que son los valdenses, me parece. Entonces ellos para vivir creaban joyas, hacían alhajas, ¿sí? Entonces creaban alhajas y venían y bajaban a los pueblos de donde se escondían ellos en las cuevas, en las montañas, y las vendían, ¿sí? Entonces la gente, como ellos tenían pues esa habilidad, inmediatamente los recibía en su casa, ¿no? Porque a quién no le llama la atención una joya, aunque sea para verla, para admirarla, ¿sí? Entonces dice que ellos abrían sus joyas y las ofrecían en venta, y la gente pues se admiraba. Y una vez que vean a la gente así más emocionada con la joya, le decían, tengo otra joya especial, traigo una joya especial de más valor, ¿sí? Y entonces exponían la palabra de Dios, sacaban la palabra de Dios. Ellos así iban de pueblo en pueblo, presentando la palabra de Dios como un tesoro invaluable, como una adquisición que no podía ser comprada con nada en este mundo, que por esa razón ellos la ofrecían regalada. ¿Crees que estas joyas valen mucho? Decían, la palabra de Dios tiene un valor incalculable para tu vida. Número 4, hermanos. La palabra de Dios es una lámpara que brilla. Salmo 119, versículo 105. Un texto que usted y yo ya conocemos y que lo hemos leído y repetido, y que le aseguro que usted y yo lo sabemos de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Vivimos, hermano, en un mundo de oscuridad. Vivimos en un mundo de tinieblas. Vivimos en un mundo donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno.
El camino angosto a veces puede llegar a ser un camino de oscuridad y de peligros y de baches en el camino. Es necesario, hermanos, que nosotros tengamos la palabra de Dios como una lámpara que brilla a nuestros pies, una lámpara que esté iluminando el camino por el cual nosotros hemos de caminar. Si nosotros queremos andar exitosamente en este mundo, si queremos nosotros vivir una vida que agrada a Dios, tenemos que hacer uso de esta lámpara que brilla. El proverbista en Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¿Qué quiere decir, hermano? Que en este mundo no podemos caminar sin la enseñanza, que en este mundo no podemos andar sin guardar el mandamiento. El ir por el mundo sin guardar los mandamientos de Dios es una vida en tinieblas, es un camino de oscuridad. No tiene usted garantía de un buen fin si no tiene el mandamiento alumbrando su vida. No tiene garantía de que va a llegar al propósito que se ha puesto si no está obedeciendo el mandamiento. Mucha gente, hermano, hace propósitos y se pone metas en su vida y nunca los llega a realizar porque nunca han vivido en obediencia a la palabra de Dios. Muchas vidas de muchos hombres han sido truncados sus éxitos porque no guardaron el mandamiento. Muchas mujeres no se llegaron a realizar porque no guardaron el mandamiento, porque quisieron andar en oscuridad. Y créame que en este mundo no se puede andar si no está la luz de Dios alumbrando su camino, que es la palabra de Dios. El salmista, allí en el Salmo 19 y versículo 8, declara y dice lo siguiente: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué quiere decir el salmista cuando está diciendo que el mandamiento es el que alumbra los ojos? Que cuando tú guardas el mandamiento de Dios, tú vas a aprender a ver correctamente y a discernir correctamente lo bueno de lo malo. Dios nos da la capacidad para distinguir lo bueno de lo malo. Nuestra visión es aclarada, nuestra vista es aclarada. Entonces, cuando vemos a través de la palabra de Dios, llamamos a lo malo malo y a lo bueno bueno. Distinguimos lo uno de lo otro. Sabemos cuál es el camino ancho, sabemos cuál es el camino angosto. Entramos por la puerta estrecha, no agarramos la ancha. Porque la palabra de Dios es luz a nuestros ojos. El apóstol Pedro, hermano, en su carta, en su primera carta, regrésese a Primera de Pedro, capítulo 1. Y versículo 19, pero se me hace que... A ver, Segunda de Pedro 1:19. Sí, mire lo que dice el apóstol Pedro en relación a la palabra. Segunda de Pedro 1:19. Dice, también tenemos la palabra profética más segura, dice,
la cual hacéis bien, fíjese bien, en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol Pedro está diciendo, hermano, que la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra. Una vez que se enciende una antorcha, hermano, ¿qué hace uno? La levanta inmediatamente para que su luz se expanda en todo. ¿Sí? Jesús dijo que el candelero no se ponía debajo de la mesa, sino sobre la mesa para que alumbrara a todos. De la misma manera, la palabra de Dios, hermano, tiene que ser levantada cada domingo en la iglesia. La palabra de Dios como una antorcha tiene que ser puesta en lo más alto para que alumbre a todos. Y mire lo que dice: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga, ¿en dónde? En vuestros corazones. ¿A qué se refiere esto, hermano? Mire, se refiere que mientras Cristo no venga, la antorcha de Dios tiene que ser levantada. Cuando la luz de Cristo venga, cuando estemos en la presencia del Señor, ya no va a ser necesario que levantemos la antorcha, porque la gloria del Cordero dice que lo alumbrará todo. Estaremos en su presencia, estaremos en luz, pero por mientras la palabra de Dios tiene que ser levantada cada día detrás de un púlpito. Aquí no venimos a decir cosas agradables, a decirle chistes, a contarle historias bonitas, motivacionales a su vida, no. La palabra de Dios tiene que ser levantada como una antorcha. Cuando la palabra de Dios se convierte en esa luz, hermano, la palabra de Dios entra por nuestra mente, pasa a nuestro corazón y entonces llega a nuestros pies y nuestro camino es alumbrado. Entonces sabemos por dónde caminar. Lámpara es a mis pies tu palabra. Qué importante es, hermano, que usted y yo veamos la palabra de Dios como una luz que está alumbrando nuestra vida. Número 6, el profeta Jeremías, en el capítulo 23 y versículo 29, dice que la palabra de Dios es como un fuego que consume. Dice el Señor, Jeremías 23, 29, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es lo que hace el fuego una vez que se enciende? Una vez que se enciende un fuego, lo va a consumir todo. El propósito de la palabra, que una vez que es expuesta, es que sea un fuego consumidor en nuestra vida. La palabra fuego es un símbolo de juicio. La palabra de Dios es la que va a juzgar a los hombres, es la que va a juzgar tus actos, tus palabras y tus pensamientos. El hombre será juzgado por sus palabras, por sus actos y por sus pensamientos. Si en mi vida hay hechos, si en mi vida hay pensamientos, si en mi vida hay palabras que pueden ser no gratas delante de Dios, que me señalan delante de Dios, yo tengo que ir al fuego consumidor de la palabra.
No se espere al día del juicio, porque los hombres serán juzgados por la palabra de Dios. No podremos hacernos los ignorantes, no podremos decir, yo no sabía, Señor. La palabra de Dios es un fuego consumidor. El tiempo en el cual Jeremías, Dios le da esta palabra, es en un tiempo en que los falsos profetas se habían levantado en medio de Israel. Y Dios, sí, levanta a Jeremías y como un vocero de su palabra, solamente como alguien que lleva el mensaje, como alguien que nomás escribe, como un secretario, escribe esto y díselo a mi pueblo. En el versículo 31 dice Jehová, aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. El versículo 31 dice, aquí dice Jehová, yo estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Versículo 34 dice, y al profeta y al sacerdote o al pueblo que dijere, profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Mire, dice uno, pero nosotros no somos de esos falsos profetas. ¿Sabe que muchas veces el hombre habla cosas con falsedad? ¿Sabe que el hombre, se acuerda cuando del mensaje de nuestro hermano Adrián sobre la idolatría, de las imágenes erróneas que hacemos de Dios? De que los hombres se hacen una imagen errónea de Dios y es idolatría, porque dicen, yo no creo que Dios haga así. Yo no creo que Dios sea un Dios que juzgue así. Sí, eso es estar profiriendo palabras que Dios no ha dicho. Eso es una mentira delante de Dios. Cuando usted dice algo que Dios no lo dijo, está dando una falsa palabra. El hombre le gusta crearse imágenes falsas de Dios por conveniencias propias. Por eso es que los hombres se hacen imágenes falsas de Dios. Yo creo que Dios lo que quiere más que nada es nuestro bien. Sí quiere nuestro bien, pero es una verdad a medias. Porque también quiere tu santidad y también quiere tu consagración. Y también quiere una vida que le honre a Él. Entonces, un día Dios va a dar su palabra y va a consumir todas esas mentiras que los hombres han levantado diciendo, Dios ha dicho. Ahí mismo en el versículo 29 vemos la siguiente ilustración de la palabra y dice, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Cuál era el propósito de un martillo? Ahí lo dice. Quebrantar la piedra. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Quebrantar la mente más endurecida, quebrantar el corazón más duro, traer a la conciencia del hombre la verdad que Dios quiere que el hombre sepa, que Dios un día le va a juzgar. La palabra de Dios rompe el ego y la confianza y el orgullo del hombre y de la mujer. Somos muy dados a confiar mucho en nosotros mismos. Cuando somos expuestos a la palabra, hermano, rompe toda autoconfianza. La palabra de Dios rompe todo ego en nosotros. Pues si yo soy esto, pues si yo soy así, ¿por qué me juzga Dios de esa manera? Pues si yo hago muchas cosas buenas. Entonces viene el golpe de la palabra y te dice, sí,
para tranquilizar tu conciencia pecadora. Sí, para que los demás te vean. El Señor Jesús dijo, ellos ya tienen su recompensa. Los fariseos ayunaban y oraban delante de la gente, ¿se acuerda? Para que los vieran. Ellos ya tienen su recompensa. El hombre más endurecido debe de ser quebrantado por la palabra de Dios. Podrá ver usted en algún momento ver al predicador como el hombre más débil, pero cuando ese predicador saca el mazo, destruye el orgullo más grande del hombre. Tal vez usted pueda ver en el predicador a un hombre débil o un hombre ignorante, pero cuando ese hombre saca el mazo de Dios, destruye todo argumento que se levanta en contra de la obediencia a Dios. Número 8, creo que alcanzo al último, hermanos. El 7 fue el martillo. Número 8, Salmo 19:10. Mire lo que dice el salmista. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. El salmista está hablando de la palabra de Dios como algo que puede llegar a ser más dulce que la misma miel. El salmista está diciendo que la palabra de Dios llega a ser algo deseable más que el oro, dice, y más que el oro afinado. La palabra de Dios debe ser tan deseable en nosotros, mucho más que cualquier riqueza. Y la palabra de Dios debe de ser tan dulce a nosotros, aún más que la misma miel. El salmista dice, el Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Cuando nosotros oímos la palabra, hermano, ¿de verdad sentimos dulzura? De verdad, aunque esté taladrando mi conciencia, aunque la espada haya entrado exactamente donde más duele, ¿sabe cuál debe ser la reacción de nosotras? Ay, Dios, qué dulce es tu palabra. Era justamente lo que yo quería que me mostraras. Ya lo sabía. Pero así como somos los seres humanos, yo quería que tú me lo dijeras, Señor. ¿Sí o no? ¿A poco todas las cosas que hace malas no sabe que están malas hasta que se lo dice el Señor por medio de su palabra? No, si es cierto, no, si yo decía, no, si yo sabía que estaba mal. Pero ¿qué pasa, hermano? Tiene que penetrar la palabra. Y una vez que penetra, produce dulzura. Porque sabe otra cosa, la miel tiene propiedades curativas. La palabra al mismo tiempo que hiere, sana. Dice la Biblia que Dios es el que hace la llaga y Él mismo la vendará. La misma palabra que lo hirió es la misma que lo va a sanar. La misma palabra que quebrantó su orgullo es la misma que en su momento lo va a glorificar. Es la misma que lo va a exaltar. Mire lo que dice Ezequiel. Ezequiel capítulo 3.
del versículo 1 en delante. Me dijo, hablando Dios con Ezequiel: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Usted sabe que la palabra se escribía en rollos, en papiros. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, no con las tuyas. Mire, tragar la palabra no es fácil. Aceptarla. Yo lo imagino y digo, bueno, sabemos que está hablando en una manera figurativa, pero Dios ha puesto delante de nosotros su palabra. ¿Cuántos de ustedes tienen la Biblia frente de ustedes? Algunos, ¿no? Es la que están leyendo y hojeando. Entonces Dios le dice a Ezequiel: ¿qué hallaste para comer? Come el libro, come mi palabra, llénate de mi palabra, llena tu vientre, llena tus entrañas. Sabe que empezarse a comer el rollo es difícil. Empezar a aceptar lo que la palabra está diciendo es difícil. Empezar a someter nuestra voluntad a la de la palabra es difícil. Empezar a desechar otro alimento por la palabra es difícil. Porque comer el rollo no es fácil. Y comerlo hasta la saciedad, dice: llena tu vientre y llena tus entrañas del rollo. Y mire lo que dice: de este rollo que yo te doy. La palabra de Dios no nos la está dando ningún hombre. La palabra de Dios no nos la está otorgando un amigo para decir sí. No me la está dando mi papá, mi mamá para decir sí. Me la como, no. Dios nos la está dando. La palabra de Dios salió del corazón de Dios, salió de la mente de Dios. Refleja el sentimiento de Dios hacia nosotros. Refleja el amor de Dios hacia nosotros. Refleja la voluntad de Dios para nosotros. Y mire, dice Ezequiel: y lo comí. Obediencia. Y lo comí. Dios me dijo: cómete el rollo, y me lo comí. Obedecí a la voz de Dios. Y una vez que usted empieza a obedecer a Dios, fíjese bien: y fue en mi boca dulce como la miel. Cuando usted empieza a obedecer a Dios, cuando usted empieza a tomar amor por la palabra es dulzura. Entonces empieza uno a escarbar en la palabra y escudriñar, y empieza uno a amar la palabra por todo aquello que nos ofrece. Por eso es que cuando nosotros hablemos, no podemos hablar otra cosa que la palabra de Dios. Le dice por último Ezequiel: hijo, entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Usted y yo no tenemos que hablarle a la gente con otra cosa. No necesitamos otra cosa
sino solamente la palabra de Dios. El hombre no necesita otra cosa, por muy sabio, por muy ignorante que sea, solo la palabra de Dios es necesaria. Que el Señor le bendiga, hermano, y que ojalá que hoy esta palabra le haya sido de utilidad.